Buenos días a todas y todos. Vamos a empezar la rueda de prensa para presentar el informe del ingreso mínimo vital como respuesta a la pobreza estructural que ha realizado el Servicio de Estudios de UGT. Intervendrán por este orden Alberto del Pozo, coordinador del Servicio de Estudios confederal del sindicato, Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, y la secretaria confederal Adela Carrió. Empieza Alberto. Hola, buenos días. Lo que quería hacer yo en esta primera intervención es presentar un poco el estudio que hemos realizado en el servicio de estudios y enmarcar lo que significa el ingreso mínimo vital, esta nueva renta básica que se ha creado dentro del marco de pobreza y de exclusión de nuestro país, que desde hace tiempo viene siendo uno de los problemas fundamentales que atravesamos no solamente en términos económicos, sino sobre todo sociales. ¿Qué significa el ingreso mínimo vital en España? Bueno, pues hay que decir con toda rotundidad que se trata de una medida muy importante. Podríamos decir que es una medida de hecho histórica porque viene a completar una serie de agujeros, una serie de fallas que tenía nuestro sistema de protección social desde siempre. Además, por la relevancia que tiene en términos de cobertura. El ingreso mínimo vital, según los cálculos que ha realizado el propio Ministerio de Seguridad Social, afectaría a unos 850.000 hogares, que cubriría a unos 2,3 millones de personas en términos potenciales. Estamos hablando que las rentas mínimas de las comunidades autónomas afectan en torno a unas 700.000 personas. Luego lo desarrollaremos más. Quiero decir, es un salto muy importante en términos cuantitativos de afectación del número de personas vulnerables de nuestro país. Pero sobre todo, como decía, es muy importante porque viene a atacar el problema fundamental de la pobreza severa en nuestro país, que es muy importante, no solamente porque ahora la incidencia de la pandemia COVID-19 ha hecho que haya un montón de hogares, miles de hogares que se hayan visto golpeados por esta crisis, se hayan dejado de tener rentas y por tanto hayan pasado a situación de pobreza, sino porque en España ya existía un problema de pobreza estructural desde hace muchos años. Y por tanto, esta pandemia lo que ha hecho ha sido agudizar un problema ya preexistente en nuestro país y que de por sí ya necesitaba la aplicación de una renta de este carácter, como los sindicatos impulsamos hace 4 años en la prestación de ingresos mínimos que se paralizó en el Parlamento. Es decir, los sindicatos ya tuvimos en cuenta que el problema de pobreza en nuestro país era un problema endémico, estructural, y que había que atacarlo con este tipo de rentas. ¿Por qué es un problema estructural la pobreza? Bueno, España posee la cuarta tasa de la Unión Europea más elevada de pobreza severa. Es el 9,2%, es decir, que casi una de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza severa en nuestro país, ganan menos del 40% de la renta mediana. Si extendemos además la característica de pobreza a la exclusión social, con lo que se conoce como tasa o indicador ADOPE, por sus siglas en inglés, esta situación de pobreza o exclusión social afecta al 26,1% de la población. Somos también el 7º país de Europa con la tasa ADOPE, la tasa de pobreza y exclusión social más elevada. Esto significa que en torno a 12 millones de personas están afectados por pobreza o exclusión social, lo que supone unos más de 4 puntos superior a la media de la Unión Europea. ¿A qué colectivos afecta más esta pobreza? Bueno, se pueden destacar esencialmente varios colectivos. Primero, desempleados. Los desempleados, prácticamente la mitad de los desempleados de nuestro país están afectados por una situación de pobreza debido a, sobre todo, el aumento de la situación de paro de larga duración en nuestro país. Una situación que sobre todo se incrementó a partir de la crisis de 2008 y con la aplicación de unas erróneas políticas de austeridad extrema que lo que hicieron fue desligar a estas personas que salieron del mercado laboral por la ausencia de unas políticas activas de empleo, que no logran reinsertarlas en el mercado laboral y además
porque el sistema de protección social no estaba preparado para una crisis tan duradera y de tanta intensidad como la que sufrimos desde el año 2018. El segundo colectivo es el de trabajadores, de las personas trabajadoras, porque en nuestro país sufrimos también la tasa de pobreza laboral, la tercera tasa de pobreza laboral más elevada de la Unión Europea, un 12,8%. Es decir, que en nuestro país, cada vez en mayor medida, trabajar, tener un puesto de trabajo, no asegura salir de una situación de pobreza. Esto es una situación que sobre todo se ha agravado también en los últimos años. Luego explicaré por qué. Si nos ceñimos a los colectivos de personas, no por su situación profesional, sino por sus características personales o de edad, evidentemente el principal problema de nuestro país es la pobreza infantil, la pobreza de los menores. En España la tasa de pobreza infantil es la quinta mayor de la Unión Europea, es de prácticamente el 30% de los menores los que están afectados por una situación de pobreza. Para que nos hagamos una idea, son 12 puntos más que la existente en Alemania. Y si hablamos de la pobreza infantil persistente, afectaría al 20% de los menores. Es una situación intolerable para un país avanzado como el nuestro y con un estado de bienestar en vigor durante muchísimos años y que debería haber cubierto de manera satisfactoria una lacra de este nivel. En cuanto a los hogares, relacionado precisamente con la pobreza infantil, lógicamente los menores no tienen acceso al mercado laboral y por tanto su situación de pobreza viene dada por la situación de los hogares en los que conviven. Los hogares monoparentales sufren de manera muy especial la pobreza, prácticamente el 43% de la población en hogares monoparentales sufre situación de pobreza, y además se da la circunstancia de que el 80% de estos hogares están encabezados por mujeres, con lo cual la situación de pobreza golpea de manera muy especial a las mujeres. Y luego también hay que destacar las familias numerosas. El 36,2% de estos hogares se encuentra también en situación de pobreza. ¿Cuáles son las causas que han llevado a la existencia de una situación de pobreza estructural en nuestro país? Bueno, básicamente podemos encontrar dos causas que en realidad se desdoblan en tres. Ahora explicaré. La primera causa es la elevadísima precariedad laboral de nuestro país, que, como decía, impide que una situación normal de ocupación permita salir de situaciones de pobreza. Y esto viene determinado por básicamente la insuficiencia de horas trabajadas en nuestro país, porque existe una elevada situación de temporalidad en el empleo que implica una alta rotación de los puestos de trabajo, entrada y salida de los puestos de trabajo, situación de ocupación y de desempleo, y por tanto en el conjunto del año el número de horas trabajadas es inferior al que daría salida de la situación de pobreza. Las rentas obtenidas en el conjunto del año no son suficientes para salir de la situación de pobreza. A esto se une una elevada situación de tiempo parcial involuntario. Es decir, en nuestro país no es que tengamos una situación de ocupación de tiempo parcial muy elevada en el contexto de la Unión Europea, pero sí de tiempo parcial involuntario, que es el que se produce porque las personas trabajadoras no encuentran empleo a tiempo completo, aunque desearían trabajar a tiempo completo. Y por tanto, los ingresos que obtienen son muy reducidos. En nuestro país, el tiempo parcial es un contrato que se utiliza como situación ultra flexible, que no permite la conciliación laboral y que realmente está determinado como un contrato a llamada y como un contrato de bajo coste. Y luego la tercera circunstancia en términos de mercado laboral son los bajos salarios. Los bajos salarios en nuestro país, que se da ya una situación endémica con la crisis de 2008 y sobre todo con las políticas de devaluación salarial que se aplicaron desde el año 2010 y muy señaladamente la reforma laboral de 2012, porque era uno de sus objetivos fundamentales el reducir los salarios, el que cumplieran los costes laborales para que las empresas aumentaran sus beneficios por la vía de esta reducción de costes laborales. Bueno, pues lo que ha producido es que realmente los salarios en nuestro país pues son unos salarios muy insuficientes
podríamos denominar, podríamos decir que son salarios de miseria, porque prácticamente en términos generales la mitad de la población se encuentra en el entorno de los 1.000 euros de percepción en términos netos. Bien porque el salario a tiempo completo es muy bajo, bien, como decía, porque se trabaja un número de horas insuficiente y, por tanto, el salario global, aunque el salario por hora sea algo mayor, pero el salario global no llega a esos 1.000 euros de ingresos mensuales del trabajador. Por tanto, primera causa, una elevadísima situación de precariedad laboral en nuestro país. La segunda causa tiene que ver con el sistema de protección social. Tenemos un sistema de protección social que gasta poco, que gasta insuficientemente, sobre todo si lo comparamos con los estándares de la Unión Europea. En España gastamos un 25,4% del PIB en protección social, en el conjunto de gastos de protección social, y eso supone 4,5 puntos del PIB menos que la media de la Unión Europea. Por supuesto, muchísimo menos que en los países que más gastan, como Francia, un 34,1%, o como Alemania, que gasta prácticamente un 30%. Es decir, España necesitaría incrementar de manera muy notable los recursos que destina a la protección social. Más destina muy poco a las partidas específicas de protección social que se dedican a paliar las situaciones de exclusión social o, por ejemplo, a un bien tan visivo en materia de pobreza como es la vivienda. Y la tercera causa también está relacionada con el sistema de protección social, no tiene que ver con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo, que es que nuestro sistema de protección social protege poco o, digamos, incide poco sobre aquellos grupos de población precisamente más vulnerables. El sistema de transferencias sociales no es eficiente, no está bien dirigido para que llegue a aquellas personas que más lo necesitan. En concreto, el decil más pobre de nuestra población, es decir, el 10% más pobre de la población española, recibe solamente un 4% del total de transferencias sociales, de transferencias de carácter social en efectivo, monetarias. España, además, es el quinto país de la Unión Europea que menos reduce su situación de pobreza como consecuencia de la incidencia de estas transferencias sociales. Es decir, la situación antes y después de transferencias se reduce muy poco en comparación con lo que lo hace en otros países de la Unión Europea, y eso quiere decir que el sistema está mal dirigido o que debería ser más eficiente a la hora de focalizar en qué se gasta y dónde se gasta. Y esa sería la tercera causa. Por tanto, precariedad laboral, poco gasto social y un gasto social, un sistema de transferencias ineficientemente dirigido. Todas estas son las causas que provocan una situación de pobreza estructural y por lo cual el ingreso mínimo vital es una medida imprescindible para atacar este tipo de pobreza y, sobre todo, como digo, la pobreza severa. Digo el ingreso mínimo vital, me refiero a una renta con el carácter de renta mínima como esta que se ha aplicado, aunque es susceptible de mejoras, como ahora explicarán tanto Adela como Mari Carmen. Bueno, por mi parte, yo lo dejo aquí. Simplemente se trataba de esbozar cómo el ingreso mínimo vital es una medida muy importante porque viene a solventar un problema estructural de pobreza severa, y cómo sería necesario aumentar la cobertura del sistema de protección social en su conjunto, no solamente para paliar las situaciones de pobreza severa, como este caso, sino para paliar todo ese conjunto de situaciones de pobreza y exclusión social que realmente hacen de nuestro país una situación mala o un país con unos estándares de pobreza y exclusión social que no se corresponden con nuestro nivel de desarrollo económico, de desarrollo social. Muchas gracias. Mari Carmen. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias a quienes nos estáis escuchando por atender a esta iniciativa de UGT, a esta presentación de un estudio, como ya habéis tenido la ocasión de oír a Alberto,
muy interesante con motivo de la entrada en vigor de esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social, que es el ingreso mínimo vital. Yo voy a comentar básicamente lo que ha sido nuestra participación en todo el proceso, tanto de gestación como de consulta de lo que es el texto del Real Decreto Ley que finalmente aprobó el ingreso mínimo vital. Y deciros que, por supuesto, desde que comenzó la crisis, el objetivo y la prioridad de la UGT ha estado centrado en el mantenimiento del empleo, por una parte, pero también en incrementar la protección social en una situación en la que nos encontramos que, dado la paralización por los confinamientos de la actividad económica, llegábamos a la conclusión en OGT que básicamente la crisis se iba a traducir, como así está siendo, en una cuestión, en un problema de empleo y de protección, por consiguiente, de ese desempleo que podría crearse con la crisis. En este sentido, es que el punto de partida, y de ahí nuestra reivindicación temprana, desde prácticamente el momento cero en que el gobierno comenzó a desplegar su escudo de protección social, como lo llamó, todo ese conjunto, de ese abanico de medidas para tratar de paliar la situación que se estaba creando en la sociedad. Nosotros le pusimos desde el primer momento al gobierno el punto en decir que el problema de dónde partíamos es que la protección por desempleo en España es muy escasa, puesto que deja el 40% de los desempleados de nuestro país, de esos 3.100.000 con los que empezamos esta pandemia, prácticamente sin ningún tipo de cobertura de protección. Y, por supuesto, eso en situación de confinamiento agrava y mucho la situación de las personas, mucho más, además, cuando no se puede acudir ni a buscar trabajo ni a cualquier otro tipo de actividad. La cuestión es que desde de parte del gobierno no recibíamos respuestas en torno a esa necesaria, por otra parte, reforma de la protección por desempleo que viene arrastrando desde prácticamente hace 2 años, donde un Real Decreto casi obliga legalmente al gobierno a acometer esa necesaria reforma de la protección para que proteja más y mejor a quien lo necesita en cantidad y en calidad. Y por tanto, las respuestas, como comento, desde parte del gobierno en torno al incremento de esa protección por desempleo, no terminaban de llegar. Nosotros, la propuesta que le hacíamos al gobierno era que, si la situación de crisis que se planteaba ahora estaba ligada, pues como decimos, con esa situación del empleo, había que crear una protección extraordinaria en tanto duraran los efectos de la pandemia, y que necesariamente el ingreso mínimo vital pues tenía que ser fruto de un debate mucho más pausado, mucho más largo y rico en el tiempo, y que las prisas por acometer las urgencias que planteaban la crisis, desde luego, no parecían las más idóneas. Por tanto, insistimos en todos los medios, hicimos campaña, insistimos al gobierno en los ámbitos de negociación y participación que hemos tenido para dar lugar a esa prestación extraordinaria, esa especie de renta mínima, como la llamamos en OGT, por la crisis del COVID-19, pero que diera cobertura a todas y cada una de las personas que no tenían ningún tipo de protección. Es ese famoso lema que creamos para las personas pobres: confinarse es un lujo que no se pueden permitir. Ese otro lema que puso en marcha el gobierno, que decía no dejar a nadie atrás en la recuperación y en la salida de esta crisis. Y eso pasa, desde luego, a juicio de UGT, porque no haya nadie, absolutamente nadie, sin protección. Pues bien, en medio de toda esta intrincada vida participativa intensa, porque realmente los acontecimientos, como habéis ido viendo, los reales decretos, las medidas se han ido produciendo de una forma prácticamente frenética, y nuestra participación, nuestra elaboración de propuestas, nuestra demanda y exigencia al gobierno ha ido a una velocidad realmente nunca vista, digamos, por las exigencias que había en la sociedad. Finalmente culminó en ese proceso de consultas donde UGT y Comisiones Obreras planteamos conjuntamente
una plataforma, porque con el sindicato Comisiones Obreras coincidíamos en estos planteamientos. Había que dar una extraordinaria protección en estos momentos a todos los problemas derivados del desempleo y había que desarrollar en un debate posterior lo que es una prestación tan importante, tan histórica como es el ingreso mínimo vital y que los sindicatos llevamos reclamando desde la huelga del 14 de 1988, es decir, es una exigencia sindical sobre todo. Pues bien, en ese proceso de consulta rápido, breve diríamos, a que nos sometió el gobierno, pudimos situar varias cuestiones muy importantes del ingreso mínimo vital, no, por supuesto, no sin celebrar la iniciativa, porque toda iniciativa de protección, por supuesto, era bienvenida, es bienvenida por parte del sindicato. Esto marca una diferencia importante y va a marcar una diferencia importante de la salida de la crisis anterior con esa crisis, pero hay que tratar de llegar a todas las personas. Pues bien, nosotros le planteamos cuestiones complicadas que plantea el ingreso mínimo vital, porque como bien sabéis, el ingreso mínimo vital se plantea como un complemento de renta, no es una prestación que tenga un valor único. Por supuesto, hay una escala de valores que se reconocen dependiendo de la categoría y composición de la unidad familiar, pero esa prestación es complementaria para su cálculo. Se toman en cuenta todas las rentas que perciben la unidad familiar, salvo las prestaciones de renta mínimas garantizadas que otorgan las comunidades autónomas, sobre todo por una cuestión de competencias, porque el gobierno no puede tocar para nada, son cuestiones competenciales absolutamente separadas, las rentas mínimas de las comunidades autónomas, por tanto, estas tienen obligatoriamente que seguir, continuar prestándose en los términos que cada comunidad autónoma decida y ahí no puede nada disponer el gobierno. Por tanto, le planteábamos que dentro de esa complementariedad, donde se prevé que pueda ser una renta complementaria del trabajo, nosotros vemos un grave problema dado, como ha comentado ya Alberto, los bajísimos salarios que todavía tiene nuestro país, que no termina de recuperar, y las prácticas fraudulentas que podrían dar lugar a que la compatibilidad de la percepción del ingreso mínimo vital con un salario pudiera hacer un efecto de tirar hacia abajo aún más de esos salarios de manera evidentemente fraudulenta. Se plantea que para incentivar la salida mejor dicho, la incorporación al mercado de trabajo del perceptor del ingreso mínimo vital, además de compatibilizarse con una actividad laboral, se perciba incluso un incentivo para fomentar esa iniciativa. Pues bien, en este sentido, nosotros nos mostramos absolutamente contrarios, comisiones y UGT, a la compatibilidad, a la posibilidad de compatibilizar el ingreso mínimo vital con salario, pero finalmente tras el breve proceso de consulta, hemos conseguido que esta cuestión no venga regulada en el Real Decreto Ley, sino que quedará a un proceso de negociación de un reglamento donde se establecerán absolutamente todos los apartados de cómo se desarrollará esa compatibilidad, porque efectivamente para nosotros vemos grandes peligros y de hecho las experiencias habidas en otros países sobre esa compatibilidad nos dan la pauta de que efectivamente los miedos que podemos tener en UGT están ciertamente fundados. Otra de las cuestiones importantísimas y, como os digo, haciendo ese hincapié que hacemos sobre la necesidad de cubrir un problema que es eminentemente y fundamentalmente laboral por la situación que nuestra protección por desempleo tiene en España, es por la que se hace casi necesario una protección extraordinaria como pedíamos o este ingreso mínimo vital. Por tanto, por esa conexión con el mercado laboral, exigíamos al gobierno que el ingreso mínimo vital tuviera una componente obligatoria, es decir, no solamente fuera un derecho de percibo de renta para el beneficiario, sino también de que los poderes públicos establecieran, asociados a ese ingreso mínimo vital, políticas activas de empleo que facultaran al beneficiario no solamente a una inclusión social que desde luego es más que deseable para las situaciones de pobreza y exclusión social, sino también a una integración en el mercado laboral. En UGT pensamos que el reconocimiento
a esa prestación del ingreso mínimo vital, tiene que venir aparejado al mismo nivel con ese reconocimiento obligatorio a los perceptores de derechos en cuanto a políticas que marquen una orientación, un periodo de unos itinerarios de inclusión en el mercado de trabajo que finalmente acaben con la inclusión y la obtención de un puesto de trabajo estable, a ser posible, del perceptor del ingreso mínimo vital. Y es que esa es otra de las partes que nosotros, desde UGT, venimos reclamando al gobierno, es decir, no solo hay que reformar esa protección por desempleo, sino conectar ese sistema de protección por desempleo con esas políticas activas que en los países de nuestro entorno europeo son prácticamente derechos reconocidos automáticamente a todos los desempleados. Y como decíamos en UGT en algunas de nuestras campañas, los desempleados en nuestro país prácticamente no tienen derecho cuando deberían tener esos derechos a que se les evalúe la situación de desempleo, que se les establezca el por qué tienen esa situación, es decir, las causas concretas del por qué no encuentran empleo, y al establecer una serie de medidas de acompañamiento y inserción que acaben finalmente en la recuperación de ese desempleado para el mercado de trabajo. Por tanto, esto sí que efectivamente ha salido así, solo que en el Real Decreto, solo que a juicio de UGT, creemos que tiene que establecerse una coordinación efectiva en materia de políticas activas de empleo, puesto que, aunque el marco general de las políticas de empleo lo marca el gobierno y esta es su potestad absoluta, son las comunidades autónomas quienes tienen la potestad de la ejecución de esas políticas activas, siempre y cuando, por supuesto, no contradigan el marco general de la ley de empleo, pero es necesario, es decir, la configuración tal y como está establecida en nuestro ordenamiento competencial obliga a una cooperación en materia de políticas de empleo para los perceptores del IMV, tanto al gobierno, quienes marcan las políticas de empleo, como a las comunidades autónomas, algo que desde UGT le hemos planteado activa y eficazmente e insistentemente en toda lo que ha sido el proceso de consulta y que de alguna manera se refleja en el Real Decreto, pero desde luego vamos a seguir insistiendo porque es la única manera de trabajar coordinadamente en que estos objetivos tengan realmente éxito. Después hay otra cuestión no menos importante, y es que el ingreso mínimo vital, aunque es una cuestión que reconocemos histórica, es decir, ningún español a partir de ahora entre los 23 y 65 años va a ingresar menos que ese ingreso mínimo vital. Es absolutamente una cuestión, un derecho histórico que se reconoce a la ciudadanía, pero como mínimo vital de nuestro país no puede quedar sometido a la depreciación que supone las constantes subidas de los precios, de los índices de precios al consumo. Por tanto, planteábamos la necesidad imperiosa de que el ingreso mínimo vital tenga una revalorización automática como mínimo al IPC, algo que no ha sido recogido dentro del texto del Real Decreto Ley, pero sobre lo que seguiremos insistiendo porque nos parece que realmente no puede ser de otra manera. La situación actualmente, tal y como queda después del Real Decreto Ley, es que al considerarse una prestación no contributiva, queda sometida a su actualización a la decisión anualmente del Gobierno como para todas las pensiones y prestaciones no contributivas, algo que entendemos que es peligroso, puesto que el hecho de que el Gobierno tenga una determinada situación económica o un determinado color político pueden revalorizar o no, o pueden decidir no revalorizar esa prestación del ingreso mínimo vital, lo cual rebajaría de una forma que entendemos realmente que hurta derechos generales a toda la ciudadanía en nuestro país, es decir, entendemos que es una cuestión que es un agravio a la ciudadanía, una cuestión como una prestación tan importante como el ingreso mínimo vital pueda perder valor de un año para otro o pueda quedarse sin actualizar durante largos periodos de tiempo. Eso, desde luego, a juicio de UGT hay que atajarlo, hay que conseguir, y será nuestro próximo objetivo, que esa revalorización como mínimo automática se produzca, porque esos 461,5 euros de mínimo que reconoce
el ingreso mínimo vital, desde luego, no pueden perder valor, sino todo lo contrario. Sería deseable que fueran, a juicio de UGT, mucho más alto ese nivel mínimo para dar una mayor garantía de cobertura de renta a la ciudadanía. Y después, y por ir terminando, para hacer una breve exposición en ese primer apartado, planteamos una serie de cuestiones que tenían que quedar resueltas en el Real Decreto Ley, en el sentido de que debido a esa compatibilidad de rentas que se establece, le exigimos al Gobierno que todas las prestaciones no dinerarias que se prestan desde los servicios sociales de las comunidades autónomas, desde luego no podían entrar dentro de en el cómputo de esa compatibilidad. Y en este sentido hay una cuestión muy importante que es que no ha quedado resuelta en el texto del Real Decreto, y es, por supuesto, las prestaciones que se dan en materia no económica y que se dan también en materia de vivienda no están incluidas en el cómputo, pero no se ha resuelto dentro de del texto del Real Decreto Ley la discriminación que supone para aquellos perceptores que tienen que pagar efectivamente por una vivienda respecto a aquellos perceptores del IMV que no tienen que pagar por tener una vivienda habitual. Eso no ha sido resuelto en el texto del Real Decreto Ley, como digo, y vamos a exigir que a futuro, desde luego, se compense esa desigualdad que entendemos que no puede permanecer por más tiempo, puesto que la vivienda, como todos sabemos, el pago de la vivienda, la protección, es la política de protección social que una de las más importantes en la determinación, en la asistencia de niveles de pobreza, es una de las más eficaces, se considera, a la hora de atajar las tasas de pobreza y exclusión social. Por tanto, esta cuestión en una prestación como el ingreso mínimo vital, como ha explicado Alberto, tan relacionada con las tasas de pobreza, que pretende actuar sobre esa pobreza extrema, pues tiene que tener en cuenta esta circunstancia. Entendemos que no es un olvido o no es una cuestión que no pueda quedar resuelta. Y a futuro, simplemente una línea, deciros que para nosotros el ingreso mínimo vital, sin dejar de reconocer su importancia, su relevancia, nos pone un punto en el camino. Por supuesto, hay que tratar de seguir mejorándolo. Tendremos que, a través de la mesa de negociación, en el diálogo social, que negociar esos aspectos. Es probable que haya hasta 5 reglamentos de desarrollo del texto del Real Decreto Ley, donde entendemos que tendremos que estar los sindicatos, como así ya se nos reconoce, para el desarrollo de todas las cuestiones de compatibilidad de ingreso mínimo vital y empleo. Pero más allá que todo eso, el análisis que hacemos en UGT vuelvo un poco al principio de mi intervención. Es decir, la protección por desempleo en nuestro país es deficitaria. El gobierno, con la prestación del ingreso mínimo vital, puede actuar, y así lo establece en esos 850.000 hogares a los que quiere llegar. Eso supone un 20% de la pobreza estructural, entre ese 60% de cobertura de la tasa por desempleo y ese 20% donde el ingreso mínimo vital de pobreza, de tasa de pobreza, donde quiere actuar, hay un margen tremendo, donde el gobierno tiene que seguir implementando medidas de protección social, tiene que implementarse la protección social, tiene que mejorarse esa protección por desempleo, y esa es la línea reivindicativa que vamos a llevar en UGT, porque la tasa de desempleo está, en los últimos datos, rosa los 4 millones, son casi 3.900.000 personas. La crisis no hace más que empezar. Tendremos que ver el comportamiento del mercado de trabajo conforme pase el verano y conforme el gobierno vaya manteniendo esas ayudas de protección del empleo hacia los ERTE, hacia las personas que están en ERTE, pero como todos sabemos se produjeron casi 1 millón de despidos solo al inicio de la crisis, y como digo, hay muchos huecos de protección que para UGT, y con esos lemas de las campañas que hemos tenido intensamente durante toda la crisis y que vamos a seguir manteniendo, hay que dar cobertura a todas las personas. Ninguna persona debe quedar fuera de la recuperación, fuera de la protección, más allá de esta crisis. Así que ese es nuestro camino hacia el futuro: negociación de mejora hacia los aspectos que hemos reivindicado ante el gobierno en el ingreso mínimo vital, y en paralelo demanda, exigencia de una mayor
cobertura de la protección por desempleo y de la protección social en general en nuestro país, porque la salida de la crisis lo va a exigir y de manera importante. Muchísimas gracias a todos y a todas. Adela. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar escuchando estas explicaciones de este informe que hemos preparado sobre el ingreso mínimo vital. Yo voy a hacer un repaso a través de las rentas mínimas, de nuestra ILP y de cómo afecta a los servicios sociales. De entrada quiero poner de manifiesto que en la exposición de motivos del ingreso mínimo vital ya reconocen que gracias a nuestra prestación de ingresos mínimos han podido configurar este ingreso mínimo vital. Es un ingreso mínimo vital muy importante, como bien han comentado tanto Mari Carmen como Alberto, porque da un hito de cara a conseguir rebajar, en este caso, la pobreza severa, pero seguimos dejando a personas en exclusión social, que ahí es donde tenemos que poner el hincapié para que no se nos queden fuera de este sistema. Como bien os han comentado, el tema de las rentas mínimas varía en función de las comunidades. Cada comunidad tiene unos requisitos de acceso que no tienen nada que ver con otra. Y en cuanto a las cuantías, tenemos la cuantía mínima de Ceuta, que son 300 euros, frente a las más altas del País Vasco y Navarra, y también Cataluña, que sobrepasan los 600 euros por mes. Sí que es cierto que este ingreso mínimo vital es competencia de la Seguridad Social, es decir, es competencia del Estado, ya que es una prestación de la Seguridad Social no contributiva, como bien han ido comentando mis compañeros anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que la competencia en cuanto a la prestación es de exclusividad, pero la competencia en materia asistencial corresponde a las comunidades autónomas. Es decir, todo lo que va relacionado en el ámbito de asistencia social lo tienen que legislar las comunidades autónomas. Por lo tanto, el ingreso mínimo vital no puede conculcar con la capacidad de que las comunidades autónomas tienen para establecer sus prestaciones. Hay un gran avance porque está previsto en el ingreso mínimo vital llegar hasta los 3.000 millones de euros. En el 2018 las rentas mínimas solo se llegó a 1.500, por lo tanto sería doblar la partida presupuestaria del gobierno para poder paliar esta pobreza. Eso no quiere decir que cuando se liberen esos recursos se pierdan, no, lo que se tiene que hacer es con la liberación de recursos, como bien sabéis, que es el ingreso mínimo vital es complementario a las prestaciones de las rentas mínimas, es decir, que ese dinero que se libera de la complementariedad y de las rentas mínimas tiene que ser aportado para trabajar en protección de prestaciones sociales. Es decir, como por ejemplo reforzar los servicios sociales para que todas aquellas personas que tengan que volver a una inserción social, porque laboral ya hemos comentado que serían a través de unos itinerarios diferentes, tienen que estar con las personas necesarias para que hagan esa orientación y puedan insertarse en el mundo social. Es decir, tienen que haber coberturas para estas ayudas. No se puede perder este dinero, no puede salir fuera del ámbito de la protección social, ya que, como bien hemos ido denunciando durante todo este tiempo, tenemos un sistema por protección social muy deficitario, con una falta de prestaciones para llegar a la máxima población. En cuanto a la cobertura de personas que el 2018 se hicieron las rentas mínimas, no llegaron a las 700.000 personas. Si el ingreso mínimo vital cumple lo previsto, iríamos a 2 millones, casi 2.300.000 personas. Por lo tanto, volvemos a decir que es un gran avance en cuanto a conseguir que las personas que están en situación de pobreza puedan salir. Es una prestación de derecho subjetivo. Es muy importante porque así ponemos a todo el mundo en el mismo plano. No hay aquello de decir porque le corresponde o no le corresponde. Al ser subjetivo, todo el mundo puede entrar a ello. En cuanto a datos de las rentas mínimas, no todas las comunidades pasan los datos, por lo tanto, cuando se hacen los informes que saca el Ministerio, no podemos comparar al 100% porque no todas las comunidades, ya que es competencia de las comunidades, pasan los datos. Sí pasan datos globales, que son los que os hemos estado diciendo. Cuál es la renta mínima, cuál es la máxima y cuánto dinero se ha gastado en el 2018, porque el 2019 todavía no ha salido el informe de rentas mínimas. En cuanto a nuestra ILP, como bien han comentado, es una iniciativa que se gestó en el 2015, la gesta Comisiones y UGT, en un momento de una crisis muy avanzada,
todo viene derivada de la crisis anterior, en la cual vimos que era necesaria combatir esta pobreza severa, esta pobreza extrema, esta exclusión social que tenían muchas personas debido a la falta de empleo. Se presenta en el Congreso de los Diputados en 2016 y durante 4 años hemos estado para arriba y para abajo, que nos lo han intentado tumbar. Al final no la han tumbado, sigue estando viva dentro del Congreso de los Diputados. Es una prestación que tiene semejanzas al ingreso mínimo vital, pero también tiene particularidades muy específicas, porque se crea en un contexto de crisis donde hay muchos hogares que no tienen ningún tipo de prestación, ningún tipo de ingresos. Su objeto es que va dirigido a todas aquellas personas que, aun pudiendo trabajar, no pueden realizarlo. Y su objetivo era crear un nuevo derecho en el cual se consiguiera salir de ese tránsito de pobreza para volver a insertar en el mundo laboral. Era algo muy importante porque veíamos que necesitábamos buscar una prestación que consiguiera que las personas que estaban en una situación de pobreza pudieran salir. Se han comentado las diferentes clases de pobreza, la pobreza infantil, la pobreza severa, pero al final todo reside en la falta de trabajo y la falta de ingresos. Por lo tanto, todo va ligado. Van ligados los servicios sociales para la ayuda a aquellas personas, va ligado el empleo, porque sin empleo no se sale de la pobreza. Y una de las cosas que es muy importante es la coordinación. Es muy importante que haya una gran coordinación en el ingreso mínimo vital de las administraciones. ¿Por qué? Porque la prestación depende de la seguridad social, pero sin la coordinación con las comunidades autónomas y con los entes locales nunca se conseguirá dar salida al ingreso mínimo vital. Tiene que haber unos convenios de colaboración que a día de hoy todavía no están. Es importante que haya, ya que muchas personas que van a los ayuntamientos se están encontrando que no les pueden ayudar los ayuntamientos porque no tienen ese convenio de colaboración para poder ayudarles en el trámite del ingreso mínimo vital. Una de las cosas que hemos reivindicado durante todo este tiempo es que el ingreso mínimo vital sea un ingreso mínimo vital que sea ágil, que sea una solicitud muy sencilla para que las personas puedan realizarlo y no pongan trabas, porque como bien sabéis, las rentas mínimas de las comunidades tienen una serie de requisitos que llevan muchas trabas y muchos de ellos están todavía en proceso de revisión, que por lo tanto cuesta más de que se llegue. Si este ingreso mínimo vital se ha creado en una situación de crisis derivada del COVID, no cometamos los mismos errores que se han cometido en las anteriores. Busquemos un proceso ágil para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo pueda acceder a él. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que la sociedad necesita la ayuda de los sindicatos, que los sindicatos tenemos que estar ahí, como bien ha comentado tanto Alberto como Mari Carmen, para negociar, para trabajar en ese diálogo social, para la mejora de las personas, de su vida, de su mundo del laboral, de su mundo social, porque necesitamos, como bien hemos dicho, una protección social mucho más amplia, una coordinación muy importante con las comunidades autónomas, que esa coordinación sea eficaz, eficiente y que llegue a todo el mundo, que esa protección no se quede en un cajón, sino que realmente se tire hacia adelante. Es muy importante realmente que no dejemos en ningún momento a ninguna persona atrás en el camino. Esto es un hito, es un inicio que hay que ir trabajando. Hay muchos reglamentos, como se ha comentado, que hay que hacer, pero es importantísimo que no se deje atrás a nadie. Una de las cosas importantes que se ha comentado es la revalorización, que no está incluido en este Real Decreto Ley. ¿Eso qué significa? Que al final las personas que puedan acceder a este ingreso mínimo vital pueden perder poder adquisitivo, por lo tanto sus ingresos con respecto a otras personas que están trabajando es mucho menor. Es muy importante trabajar para conseguir que no haya ninguna persona que se quede fuera del mercado laboral, ni fuera en este caso de este ingreso mínimo vital. Es importante que ayudemos y que trabajemos conjuntamente para conseguir mejorar el ingreso mínimo vital, que como cualquier ley, como cualquier Real Decreto, nace con un fin y hay que ir mejorándolo y avanzando. Yo creo que lo importante es que sigamos trabajando. Es muy importante que este ingreso mínimo vital llegue a la máxima población de personas en pobreza severa, pero también que tengamos en cuenta las personas que están en exclusión social. Es un primer paso. Hemos de trabajar para que todos los actores, como he comentado antes, a la administración central, las administraciones autonómicas y las entidades locales, para la ayuda
a aquellas personas que lo necesiten para apoyar los servicios sociales. Es muy importante reforzar los servicios sociales y la única forma es con unas políticas y con unos recursos necesarios. Y por último, yo creo que es el gran hito debido a una reivindicación, como no puede ser de otra forma, de los sindicatos. Los sindicatos hemos reivindicado durante muchos años, durante toda esta pandemia del COVID, hemos estado insistiendo en que era necesario una renta mínima vital urgente, ágil y rápida, donde no quedara ninguna persona fuera de una situación de pobreza. Es decir, habría que sacar a todas aquellas personas de pobreza para que tengan una vida digna con las condiciones necesarias para poder subsistir. Y yo creo que ahora pasaríamos, si os parece, a todas aquellas preguntas que nos queráis hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención. No han entrado preguntas en el buzón de WhatsApp. Os hemos remitido a todos el informe que se ha preparado por parte de UGT. Si tenéis... perdón, acaba de entrar una. Un segundo. ¿Cuántas solicitudes, Agustín, de Diario 16, pregunta, ¿cuántas solicitudes se han recibido y cuántas se han aprobado? Me llega que para algunas personas es muy difícil poder hacer llegar la documentación vía telemática. ¿Cómo lo van a solucionar? Y por último, ¿cómo se va a solucionar la discriminación competencial entre País Vasco y Navarra y con el resto de las comunidades autónomas? Bueno, yo, si os parece, ¿puedo responder? Sí. Sí. Vale. Solicitudes, por lo que sabemos de parte del Ministerio, la verdad es que la entrada en la apertura del periodo el 15 de junio fue una verdadera avalancha. Creo que a fecha del viernes llevaban en torno a 200.000 solicitudes. Precisamente el mismo viernes pasado fueron los 75.000 primeros perceptores del ingreso mínimo vital que comenzaron ya a percibirlo, que les fue reconocido ya a partir de ese viernes. Las previsiones que hacía el Ministerio pensaba en reconocer de oficio unos 100.000, que eran los perceptores que ya el resto de comunidades pues tenía implementado, y tener en cuenta que los próximos 3 meses, lo que más o menos nos dicen, pretenden tener reconocidos esas hasta 200.000 solicitudes que tienen ya planteadas, teniendo en cuenta siempre que hasta septiembre los efectos económicos son retroactivos al 1 de junio. La cuestión competencial en principio es complicada porque lo que establece el Real Decreto es una transferencia económica, la gestión económica del ingreso mínimo vital a lo que son los territorios del País Vasco y el territorio foral de Navarra. Y en principio eso, como se ha visto, pues ya ha creado incluso declaraciones por parte de otras comunidades de que van a reclamar exactamente lo mismo que a las otras comunidades, y parece ser que el Real Decreto, pues aparentemente al menos, crea una discriminación con el resto de comunidades. Bueno, la realidad, incluso se ha llegado a decir que puede que tenga un viso de inconstitucionalidad que pueda dar lugar a algún tipo de recurso. Creo que alguna comunidad ya incluso ha amenazado con ese recurso, y parece ser que se pueda pensar que ese recurso podría tirar al ingreso mínimo vital. Pues bien, la competencia sobre una prestación de seguridad social es del Gobierno. El ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva de la seguridad social, así se establece. La competencia de gestión íntegra es del Gobierno, pero evidentemente no se puede establecer como hemos hablado en toda esta videoconferencia, no se puede establecer el pago del ingreso mínimo vital sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, sobre todo porque son competentes exclusivamente en materia de servicios sociales y por la relación que este ingreso mínimo vital tiene con la erradicación o con la actuación en contra de la pobreza, ¿no? Por tanto, en el Real Decreto Ley se va un poco más allá de lo que las sentencias constitucionales han ido
diciendo en cuanto a las posibilidades que tiene la Seguridad Social de establecer acuerdos, que las tiene, de establecer acuerdos con las comunidades autónomas para la gestión de determinadas prestaciones, como así hace con las pensiones no contributivas, que tiene establecidos acuerdos de gestión con las comunidades, y parece ser que lo que establece el Real Decreto va un poco más allá de esos acuerdos de colaboración en el caso del País Vasco y Navarra, donde prácticamente cede toda la gestión económica. Pues bien, aunque tranquilizar en el sentido de que aunque esos recursos se produjeran, desde luego no pondrían en riesgo ni mucho menos lo que es la prestación de la seguridad social, es decir, no estaría ni está bajo ningún tipo de riesgo. Lo único que podría pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre esos traspasos hechos de la gestión económica íntegra al País Vasco y a Cataluña, pero desde luego el resultado que no se podría producir, como a lo mejor podría pretender alguna comunidad autónoma, es que se le traspasara toda la gestión económica al mismo nivel que se ha hecho al País Vasco y Navarra. Eso, desde luego, no es un resultado que entraría dentro de lo probable. Por tanto, en esta cuestión que hemos planteado desde UGT, lo hemos planteado al Gobierno en la mesa breve que tuvimos, pero mesa en definitiva, conjuntamente con comisiones, pues le planteamos que no era necesario a nuestro modo de ver que dentro del Real Decreto Ley se incluyeran cuestiones que pudieran dar lugar a recursos, no era para nada necesario a juicio de UGT, porque el Gobierno lo que tenía que establecer era esa coordinación, esos acuerdos de gestión del ingreso mínimo vital por parte de las comunidades autónomas en una mesa donde estuvieran todas las comunidades representadas. Así, desde luego, no habría agravios comparativos a ninguna de ellas y así también se podría cerrar una cooperación eficaz, que es lo que, desde luego, entendemos que es absolutamente necesario para UGT, para que se produzca una buena gestión del ingreso mínimo vital y, en definitiva, que se haga una buena gestión de la reducción de las tasas de pobreza de nuestro país, y para lo que, desde luego, desde UGT nos prestamos desde ya a colaborar en ese trabajo, en esa coordinación con las comunidades autónomas como el Gobierno. Nos hemos ya postulado de esa manera ante el Gobierno y lo queremos hacer ahora públicamente también, porque entendemos que es la clave para una buena política de gestión, de reducción de las tasas de pobreza, que para nosotros, desde luego, como sindicato de clase, son absolutamente esenciales. Queremos una sociedad igualitaria y queremos que se erradiquen esas tasas de pobreza, que son algo verdaderamente para nosotros una vergüenza nacional. Bueno, os hemos hecho llegar a todos el informe, que como veréis es bastante interesante. Si tenéis alguna duda, no dudéis de poneros en contacto con nosotros o alguna pregunta que pueda surgir de la lectura del propio informe. Muchas gracias por seguirnos y hasta otra. Muchas gracias a todos y a todas. Besos. Gracias a todos y a todas. Un saludo. Gracias.